Ciro, el nuevo rey de Persia, ha sorprendido a todos con la noticia. Va a permitirles a los israelitas regresar a casa, exactamente como los profetas habían anunciado que iba a suceder. Incluso les da luz verde para un primer proyecto de reconstrucción, el Templo de Jerusalén. Los líderes israelitas están determinados a hacer un buen trabajo y poner al Señor en primer lugar. No obstante, no todo el mundo está entusiasmado de ver regresar al pueblo de Dios. Algunos de los habitantes de la zona tienen como misión detener la construcción del nuevo templo. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, y objetos valiosos, y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. En total, fueron 5.400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbazar a Jerusalén, cuando a los deportados se les permitió regresar de Babilonia. El número total de los miembros de la asamblea era de 42.360 personas, sin contar a esclavos y a esclavas, que sumaban 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Los babilonios nombraron al penúltimo rey de Judá, Zorobabel, nieto de Joaquín, como gobernador de Judá, y así se convirtió en el último del linaje de David encargado de la autoridad política. Alrededor del 537 a.C., Zorobabel guió a casi 50.000 personas de vuelta a su casa para comenzar la obra de reconstrucción. Teniendo un extenso y arduo trabajo por delante de ellos, la gente recordó poner las cosas más importantes primero. Con valentía y convicción, reconstruyeron el altar en primer lugar y luego colocaron el fundamento para la casa de Dios. El verdadero culto fue hecho de nuevo una realidad. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces, Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado por la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescripto para cada día, como también los holocaustos diarios, los de luna nueva, los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor, y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y los levitas descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor según lo establecido por David,
Rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron: permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhadón, el rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel le respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Entonces, los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El éxito inicial de los repatriados alarmó a los samaritanos y a otros pueblos vecinos que temían lo que significaría para la estabilidad política de la zona la reconstrucción de un templo en un floreciente estado judío. Por lo tanto, se opusieron vigorosamente al proyecto, dificultando la labor por casi 6 años y deteniéndola por completo durante otros 10 años. Cansados de la resistencia y la lucha, los israelitas comenzaron a pensar que después de todo, tal vez este no era el momento adecuado para construir la casa del Señor. En lugar de esto, se concentraron en sus propios hogares y en echar raíces. No obstante, Dios tenía planes diferentes. Él intervino una vez más y envió a sus profetas para poner en marcha el proyecto del templo. El mensaje de Ageo ayudó a sacar a la gente de su tranquilo estado de complacencia. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac,
y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: «Yo estoy con ustedes, yo, el Señor, lo afirmo». Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Ageo continuó con su mensaje profético alentador. Él dijo que Dios no se había olvidado de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Insinuó la promesa de un futuro glorioso que sonaba demasiado bueno para ser verdad. Una promesa que, en última instancia, sería cumplida cuando Jesucristo visitara este templo. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Zacarías, profeta y sacerdote, comenzó su trabajo en Jerusalén en el 520 a.C., durante el tiempo del ministerio de Ageo. Ambos hombres querían estimular la reanudación de la reconstrucción del templo. Al igual que Ageo, Zacarías tuvo un doble mensaje. El templo es importante, pero es una señal y símbolo de algo más grande que está por venir. Trabajen en el templo, no tengan miedo, estén atentos al día en que Dios bendecirá a Jerusalén otra vez. En el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Así dice el Señor Todopoderoso: siento grandes celos por Sión. Son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Así dice el Señor: regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de la santidad. Así dice el Señor Todopoderoso: los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso: al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso: salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente. Los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, en la verdad y la justicia. Así dice el Señor Todopoderoso: cobren ánimo ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso. Porque antes de estos días, ni los hombres recibían su jornal, ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo tampoco los viajeros tenían seguridad, pues yo puse la humanidad entera en contra de sus semejantes. Pero ya no trataré el remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Señor Todopoderoso.
Habrá paz cuando se siembre, y las vides darán su fruto. La tierra producirá sus cosechas, y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo, Judá e Israel. No teman, sino cobren ánimo. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré, y serán una bendición. Así dice el Señor Todopoderoso. Cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor Todopoderoso. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá, así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso y me declaró: así dice el Señor Todopoderoso. Para Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría, y de animadas festividades. Amen, pues, la verdad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso: todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, que irán de una ciudad a otra, diciendo a los que allí vivan: vayamos al Señor para buscar su bendición, busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Gracias al aliento recibido de Ageo y Zacarías, las personas volvieron a trabajar en el templo. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que regresaron a la labor, también lo hicieron sus opositores, y esta vez fue Tatenai, el gobernador de la región al oeste del Éufrates. No obstante, la gente no pudo haber previsto lo que Dios haría próximamente. En ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Bosnai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron: ¿quién nos autorizó a reconstruir ese templo y restaurar su estructura? Y añadieron: ¿cómo se llaman los que están reconstruyendo ese edificio? Pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Entonces, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Bosnai y sus compañeros, que eran los funcionarios del gobierno de esa provincia, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía: al rey Darío, un cordial saludo. Ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes están recubriendo con madera. El trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. A los dirigentes les preguntamos quién los había autorizado a reconstruir ese templo y restaurar su estructura, y cómo se llaman los que dirigen la obra, para comunicárselo por escrito a su majestad. Ellos nos respondieron: somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado hace ya mucho tiempo, por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia, y se los entregó a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ciro, pues, ordenó a Sesbazar que tomara esos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén, y que reedificara en el mismo sitio el templo de Dios. Entonces Sesbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Desde entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Ahora bien,
Si su majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos, donde están las crónicas de los reyes de Babilonia, para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Además, solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de su majestad con respecto a este asunto. Entonces, el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos a donde se guardaban los tesoros de Babilonia, y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo, para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá 27 metros, tanto de alto como de ancho, 3 hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios, donde deben estar. Entonces, el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Bosnai y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia: aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. También he decidido que ustedes deben prestarles ayuda, sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al tesoro real. No se tarden en pagar todos los gastos para que no se interrumpan las obras. Además, todos los días, sin falta, deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite, y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. He determinado asimismo que a quien desobedezca esta orden lo empalen en una viga sacada de su propia casa y que le derrumben la casa. Que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir ese templo de Dios. Yo, Darío, promulgo este decreto. Publíquese y cúmplase al pie de la letra. Entonces, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Bosnai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había ordenado. Así, los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción, conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel, y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar, en el año 6º del reinado de Darío. De este modo, el 12 de marzo del 516 a.C., casi 70 años después de su destrucción, la reconstrucción del templo fue completada. El trabajo continuo había tenido lugar durante 3 años y medio. Aunque no era tan grande o espectacular como el de Salomón, el templo reconstruido en realidad disfrutó de una vida más larga. Entonces, los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás, regresaron del cautiverio. Llenos de júbilo, dedicaron el templo de Dios. Como ofrenda de dedicación, ofrecieron a Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 chivos, conforme al número de las tribus de Israel, para expiación por el pecado del pueblo. Luego, según lo que está escrito en el libro de Moisés, instalaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus funciones, para el culto que se ofrece a Dios en Jerusalén. Muchos judíos decidieron no regresar a Judá. Un hombre, Mardoqueo, vivía en la ciudad de Susa, una de las 4 capitales del imperio persa, con su hija adoptiva Hadasa, también conocida como Esther. A través de una serie de acontecimientos milagrosos, ambos se involucraron en un enredo de circunstancias que involucraron al rey, un decreto real y una cruel conspiración de traición. Continuará.